Bien, muy buenas tardes a todos los que están presentes. Bienvenidos a la segunda charla del ciclo Chile, Obra de Mujer, un ciclo de charlas organizada por la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes en el marco del mes de la mujer. Como en todas las charlas, antes de presentar a la profesora panelista de esta segunda charla, me interesa explicarles un poco la modalidad que tenemos en nuestras charlas y seminarios. En una primera instancia es la profesora panelista quien va a exponer para ustedes el tema a abordar y durante la misma ustedes van a poder ingresar sus comentarios y preguntas, pueden ir dejando sus comentarios y preguntas en el chat de la conferencia. Para quienes no están tan habituados a la modalidad de Zoom, en la parte de abajo de sus pantallas van a encontrar un botoncito que dice chat. Bueno, si ustedes hacen clic, le va a salir una pantallita donde pueden escribir sus comentarios, sus preguntas. Posterior a la presentación de la profesora, se va a hacer una selección de los comentarios, una selección de las preguntas. En el caso sean pocos, la verdad se van a ir leyendo la totalidad de ellos. Se hace un avance bastante rápido para que la profesora pueda ir comentando, leyendo y así hagamos también un diálogo interesante. ¿Ya? Entonces, una primera parte de exposición y después pasamos a la charla. Antes que pregunten, algo que siempre suelen consultar bastante es si la charla se envía grabada. Sí, pueden volver a revivir esta charla el día de mañana a todos ustedes. Se les va a enviar la grabación de esta charla para que puedan volver a revivirla, para que puedan también anotar alguna que otra referencia que puedan tener de esta conversación. ¿Ya? Y bueno. Finalmente, para lo que nos convoca el día de hoy, la charla se titula Mujer y Beneficencia en Chile, la Hermandad de Dolores. Quien nos acompaña el día de hoy es la profesora Alexandrine de la Teil. Ella es licenciada y doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y forma parte del claustro académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, donde imparte clases sobre herramientas y métodos de investigación histórica y dirige además el programa de doctorado en Historia. Sus principales áreas de investigación han estado más bien relacionadas a los archivos y el patrimonio de las órdenes monásticas y la historia de la educación en Chile. Así que, Alexandrín, muy bienvenida a esta charla, así que todo tuyo el público del día de hoy. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias al equipo de Extensión Cultural que me han convidado a compartir parte de mi investigación en la Hermandad de Dolores y explicar un poco por qué vamos a hablar de un tema que parece ajeno a lo mejor a las celebraciones del mes de la mujer, del Día de la Mujer el 8 de marzo. Y justamente es porque quiero con esta conferencia, a lo mejor no voy a nombrar a ninguna mujer con nombre y apellido, sino que voy a hablar de un conjunto de mujeres que intentaron ayudar concretamente en Chile durante el siglo XIX, parte del siglo XX, en una institución que aún está vigente, a las personas más desfavorecidas en sus domicilios para curarles los males del cuerpo y del alma. Personas. Ahí trabajaban hombres y mujeres, pero las mujeres tuvieron un rol central que voy a explicar en esta institución llamada Hermandad de Dolores, que tiene la particularidad de haber sido fundada en el momento en que Chile se encontraba en su periodo eh, de luchas de independencia. Bien, Raúl, si me muestras una foto para empezar, por favor. Eh, Ahí. Quiero empezar mostrando esta imagen que se encuentra, esta es una escultura de la Pietà, que está en la Catedral de Santiago, a un costado. Los que han ido a nuestra catedral y la han visitado, quizás se han dado cuenta, de escultura italiana muy bonita, que fue colocada en el año 1915 para celebrar los 100 años de vida de la Hermandad de Dolores. Entonces quería mostrarles cómo hay constancia material de lo que estoy hablando, es algo que tiene mucha relevancia y a lo mejor no conocemos hoy día los orígenes históricos de una institución que aún funciona y que ha tenido por años a las mujeres como protagonistas de un trabajo silencioso y de grandes frutos. Gracias, Raúl. Si quieres ya sacamos la imagen. Bueno, en
Esta institución se había fundado en 1815 y en 1918 se publica un pequeño volumen, chiquitito, que reconstruye su historia y destaca que solo ese año, 1918, la Hermandad de Dolores había llegado a atender 40.400 enfermos en su propio domicilio. Hoy día que están tan de moda los delivery y las cosas que nos llegan a todos a domicilio, las compras en supermercado, los regalos, todo esto, la rueda no se inventó ahora, sino que también hay personas audaces que se atrevieron a ir a los domicilios de las personas más pobres a atenderles sus dolencias del cuerpo con todos los riesgos que eso significaba. Esa historia es la que les voy a contar ahora. No solo se publicaban libritos, se ve esto en la catedral, sino que también la prensa subrayaba, hace más de 100 años, el rol de las mujeres que trabajaban en la Hermandad de Dolores, las socias, comillas, en el tugurio infecto y miserable del pobre, donde ellas eran respetadas por ejercer ellas como médicos, matronas, consejeras, consoladoras de los afligidos. Hoy día voy a presentar una pequeña introducción histórica a lo que significa esta institución, por qué nace y por qué tiene importancia en el mes de la mujer, qué nos enseña hoy. Y también les quiero comentar que todo lo que yo les voy a decir no lo inventé, sino que esto viene de un trabajo, la verdad, ya de varios años, partimos antes de la pandemia, a trabajar este archivo, gracias a las personas que trabajan hoy día en la Hermandad de Dolores, a su directorio, especialmente el doctor Rodrigo Alonso, que nos prestó este archivo a un equipo de académicos de la Universidad de los Andes, y pudimos conocer a través de los mismos documentos trazos de escritura femenina que nos fueron mostrando la labor cotidiana y la importancia de el rol de estas mujeres en la sociedad. Bueno, ¿dónde se funda esto y por qué? El Instituto de Caridad Hermandad de Dolores se funda en 1815 en la isla de Juan Fernández, con un grupo de patriotas desterrados que no tenían idea si iban a volver a Chile, que habían sido lo que llamamos la Reconquista aprendidos y habían sido llevados allá en condiciones paupérrimas, terribles, de frío, de hambre, de, de sin saber lo que venía, les deparaba el destino, y en este momento ellos se unieron con una promesa de mucha fe de que si ellos salían de esta, salían vivos, se iban a dedicar a ayudar a las personas más desamparadas de la sociedad. Y se dieron cuenta que las personas que más sufrían eran las personas pobres, pero que además estaban enfermas y que no podían acudir por sus medios y que no tenían a quien las llevara a un lugar donde fueran curados de sus males físicos y espirituales. Y ellos hacen esta promesa y ahí hay un momento fundacional. Cuando se funda, esto lo fundan puros hombres, es una lista, son bastantes personas, todo bien importante. Uno es Juan Egaña, que escribe ahí sus memorias de su estadía en Juan Fernández, que se llama Memorias del chileno consolado en los destierros, y cuentan esto. Como ellos salen de ahí, son rescatados y llegan a Santiago, tienen que cumplir la promesa. Y este grupo de señores establece lo que llamamos a la usanza colonial una cofradía. Entonces esto es parte de una cofradía. ¿Qué es una cofradía? ¿Qué importancia tenían las cofradías en la colonia? Eran muy comunes las cofradías, se trataba de personas que se asociaban con un fin espiritual, generalmente tenían un santo patrono y se dedicaban, era una forma de protegerse unos con otros. Habían cofradías asociadas a los gremios, por ejemplo, los zapateros, los carpinteros que tenían de patrono a San José. También habían cofradías devocionales, como la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, que sigue vigente hasta hoy, y tenían una serie de compromisos y tenían una serie de oportunidades y de vínculos entre ellos. Los socios de una cofradía daban dinero, tenían un lugar, guardaban cosas, tenían un altar en alguna iglesia, tenían secretario, tenían una persona que tomaba nota, se reunían con cierta frecuencia, salían en procesión, se ayudaban unos con otros. Por ejemplo, si un cofrade no tenía recursos por un tiempo, los demás lo ayudaban para ir pagando su cuota.
Y él sabía que iba a tener auxilio de los demás en el momento de la enfermedad, en el momento de cualquier necesidad material, y lo más importante, en el momento de la muerte, que iba a tener una misa, que iba a ir, antes de morirse le iban a llevar el auxilio espiritual, y iba a tener un ataúd muy importante, porque en esa época los ataúdes se reciclaban, no es como ahora que cada persona tiene el suyo, sino que había uno, y las cofradías generalmente tenían un ataúd, entonces era un vínculo muy importante y eran estas cofradías que eran montones, montones de cofradías. Y esto parte como una cofradía. Sin embargo, con el siglo XIX hay un cambio. Chile ya empieza a ser una república y empiezan a variar las formas de vincularse entre las personas y también empieza a cambiar, y sobre todo a mediados de siglo, la forma de ejercer la caridad, de hacer el bien. Las cofradías, las personas naturales, la iglesia, los monasterios, hacían la caridad cada uno de su manera, pero no había como organizaciones propias que lograran una caridad más sistematizada, por decirlo así. Todo esto obviamente ocurre en un contexto global del mundo y van ocurriendo que en Europa la caridad se empieza a ejercer en forma más ordenada. La Hermandad de Dolores parte con esta misión de ir a visitar enfermos a su casa y ayudarles con curaciones, medicamentos, los que había, auxilio espiritual, apostolado, y los miembros tenían obligaciones, por supuesto, piadosas. Cuando va pasando el siglo XIX, voy viendo el archivo, esto va cambiando, y esta asociación empieza a tener una figura jurídica, empieza a tener reglamentos, empieza a tener una serie de socios, de socias, mujeres cada vez mayor, y empieza a organizarse en forma moderna. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le puede dar atención a cualquiera, hay que reglamentar. Tampoco cualquier persona es capaz de ir a atender a un enfermo. Uno debe tener ciertas destrezas, ciertos conocimientos para curar una herida, atender un parto, diagnosticar una amputación. Entonces todo eso no lo podían hacer solamente con buena voluntad. Entonces esta asociación que parte como una promesa a la Virgen, como un agradecimiento, se va cambiando a una entidad que combina las prácticas de las cofradías coloniales con las nuevas formas de caridad que se asientan en Chile a mediados del siglo XIX. A mí me ha tocado mucho trabajar la vida de las mujeres religiosas, de las monjas y las religiosas vida activa. Y como todo se combina, a Chile justo llegan a mediados del siglo XIX religiosas de vida activa. Es decir, ustedes van a decir, ¿qué tiene esto que ver con la Hermandad de Dolores? Mucho. Porque en Chile hasta 1838, las únicas religiosas, mujeres consagradas a Dios que existían, y prácticamente en el mundo también, eran las monjas, aquellas que se iban a un convento de clausura y se encerraban ahí para siempre. Los conventos eran grandes, vivía mucha gente, vivían monjas dedicadas a rezar, a leer, a escribir, monjas dedicadas a labores domésticas, tenían servidumbre, tenían esclavos, tenían una serie de personas que transitaban. Entonces estos monasterios eran como verdaderas ciudadelas dentro de la ciudad, que se identificaban. Hoy día, desgraciadamente, eh, con muy poco sentido patrimonial, algunos la mayoría se han demolido, se han ido, el casco histórico, entonces no les puedo dar mayores referencias. Eh, con la llegada de las religiosas de vida activa de Francia, se introduce en Chile una nueva forma de ser religiosa. Las religiosas salen a la calle. Las monjas antiguas entraban y no salían nunca más. Era muy raro, no se veía nunca una monja andando por la calle. Entonces, cuando ven llegar a estas religiosas vestidas con sus hábitos, que venían de Francia y se paseaban por las calles, los chilenos se impresionaron mucho. Lo mismo ocurrió en Francia cuando comenzaron. Este modelo venía de mucho antes, desde San Vicente de Paul,
y Santa Luisa Marillac y las Ursulinas, que son como los referentes históricos anteriores para estas fundaciones muchos años después. ¿A qué voy con esto? Estas órdenes religiosas que llegan de vida activa tenían siempre una actividad concreta en la sociedad. Por ejemplo, las del Sagrado Corazón, erróneamente llamadas monjas inglesas, se dedicaban a educar. Educaban mujeres de la élite en pensionados y educaban niñas que no podían pagar en escuelas externas. Las hijas de la caridad son las que usaban esas tocas así, que están muy representadas en el arte, eran las enfermeras. Ellas eran las mujeres que más sabían de enfermería. Entonces iban a ayudar a los hospitales. Sabían todo lo relativo a cuidar a un enfermo. Ellas en el noviciado no solo aprendían a rezar, sino que aprendían también terapéutica. Llegaron también las hermanas del Buen Pastor, que se dedicaban a cuidar a las mujeres reclusas, que estaban privadas de libertad, o también mujeres que habían llegado a la prostitución. También llegaron varias más, las canadienses, eh, Bernarda Morín, las hermanas de la Providencia, que se dedicaron a los niños huérfanos. Todas ellas tenían un factor común, eran religiosas de vida activa, todas tenían escuelas gratuitas y todas tenían un servicio para los laicos. Es decir, si un laico le interesaba cuidar huérfanos, las, eh, las hermanas de la Providencia le iban a decir, usted puede trabajar acá. Si quería ayudar haciendo clase de catecismo, también. Si quería ayudar en la cárcel, si quería ayudar en los hospitales, era una forma de formar también asociaciones de laicos y laicas. Y este modelo tuvo mucho éxito, sobre todo porque se generó lo que se llamó una innovación muy grande, que era la visita domiciliaria. Antiguamente, si una persona necesitaba ayuda, un pobre, un enfermo, un desamparado, iba él a la iglesia, iba a la puerta de los conventos. Los conventos tenían lo que llamamos el torno, todavía lo tienen, que la gente ponía comida, ayuda, regalo, y a veces podían poner una guagua, que eso era muy común, que se abandonaba a niños y las religiosas se hacían cargo de esos niños. A mediados del siglo XIX, que esto lo estudiaba muy bien Macarena Ponce León, la caridad se organiza. Entonces, en los hospitales ya no hay de todo, sino que hay que empezar a organizar el hospital. Los hospitales eran eh, instituciones que acogían personas enfermas, personas que tenían problemas psicológicos, psiquiátricos, personas abandonadas, personas que no tenían casa donde irse, entonces había como un enredo. Entonces esta caridad había que organizarla. La Hermandad de Dolores había sido pionera, porque la Hermandad de Dolores había partido ya en la década de 1820 con la visita a domicilio. Esto es sumamente moderno. Que vaya la persona a entrar a la casa del más pobre de los pobres tiene mucho sentido cristiano, por supuesto, con la ayuda, y también de riesgo, porque estamos en un tiempo que no hay antibióticos. Hay algunas vacunas, no todas, hay enfermedades desconocidas. Entonces la persona que iba a hacer la caridad, que se hacía, que se hacía miembro de la Hermandad de Dolores, iba a correr un riesgo, porque su rol iba a ser ir a la casa del pobre a socorrerlo. Entonces la Hermandad de Dolores es una institución clave para entender cómo pasa este modelo de asociación de la colonia a este modelo del siglo XIX republicano. Y es una institución muy importante cuyo archivo había estado cerrado mucho tiempo, entonces la conocíamos de referencia, para comprender las relaciones entre mujeres, beneficencia y cuidado sanitario. Y también es una entidad puente porque integra la tradición colonial con las nuevas prácticas de caridad que se asientan en Chile a mediados del siglo XIX, de la mano de estas congregaciones de femeninas de vida activa. ¿Quién estaba en la hermandad? Había una jerarquía, pero había una masa crítica muy importante, lo que llamamos las socias, y que a su vez eran visitadoras. Y eso es lo que queremos hoy día poner en valor. Mujeres que ejercieron trabajos abnegados, en forma anónima, gratuita,
a fin de ayudar a los más desamparados, y las fuentes, los documentos escritos que tenemos acá digitalizados. Este es un proyecto que fue patrocinado por la British Library de Londres, que se interesó en ayudarnos a digitalizar y conservar este archivo de tanto valor. Estas fuentes me muestran nombres, tareas, valores de dinero, eh, crónicas. Entonces, ¿cómo estas mujeres, que muchas veces hay prejuicio, desconocimiento, que las mujeres no hacían nada, que estaban en su casa, que no sabían muy poco, me muestra que, a ver, sabían bastante, porque las planillas que yo tengo no serían Excel, pero son manuscritas, las decisiones que toman y cómo trabajan codo a codo con los hombres. Entonces, es una institución moderna porque tenemos a mujeres tomando decisiones en cargos directivos y que además tienen un rol fundamental en la salud. Entonces, cuando esto se origina en 1814, con estos patriotas que dicen si algún día vuelven a respirar el aire de la libertad, estoy citando, se van a dedicar a los pobres y enfermos. Y esto se constituye como Instituto Caridad Hermandad Dolor en 1818, en 1822 lo aprueba el Papa y en 1823 tiene personalidad jurídica. ¿Qué pasaba en Chile con la salud? ¿Por qué se les ocurrió esto? Los enfermos siempre lo pasan mal, da lo mismo donde sean. Un momento en que la enfermedad no distingue aquí de los elegantes, de los menos elegantes, de los más ricos. Acuérdense que hay mucha precariedad en los diagnósticos, en los medicamentos, hay contagios, hay cosas que aún todavía no se saben. Entonces, ¿pero cómo sería en el hogar del más desamparado? Chile, cuando se funda la Hermandad de Dolores, contaba solo con 10 hospitales, de los cuales 2 funcionaban en Santiago. El San Juan de Dios y el San Francisco Borja. Para una persona, decirle que se iba al hospital era lo mismo que decirle que se iba a morir. La gente era reacia de acudir a veces a los hospitales, pero allá en el siglo XIX comienzan a modernizarse. Existía la casa de expósitos de niños huérfanos, la casa de recogida, mujeres que estaban en una vida en la calle de prostitución. Existían algunas boticas, la medicina se había beneficiado con la llegada de científicos y médicos extranjeros. Eh, la Universidad de San Felipe, que se había abierto en 1758, permitió a algunas personas estudiar medicina, pero en el siglo XIX hubo realmente muchas iniciativas estatales y particulares que fueron fortaleciendo un sistema de salud, pero que igual es incomparable a lo que tenemos nosotros. Se creó la Junta Nacional de Vacunas, el Cementerio General, hubo avance farmacéutico, se erige la Universidad de Chile, la Casa de Orates, la Casa de Expósitos, la Casa de Maternidad, se mejoran los hospitales y se incentiva que vengan científicos extranjeros. Además, en 1830 se había creado la Junta Directora de la Beneficencia de Santiago, o sea, había todo un interés de organizar la beneficencia. Y a fines de siglo ya confluyen intereses de gobernantes, de médicos y de educadores, y la higiene pasa a ser un agente de asistencia social. Entonces se forma la policía sanitaria, que es la que recogía los cadáveres, veía que no hubiera tantos vicios, se crea el Consejo Superior de Higiene y los inspectores médicos escolares, que iban a las escuelas a ver cómo estaba funcionando, si había ventilación, si los niños estaban enfermos, los que iban al colegio, por el temor a los contagios. Y en este momento llegaban estas congregaciones de vida activa que fomentaron la, el compromiso de las personas laicas en la caridad, pero en forma ordenada. No es que yo voy a ayudar en algo al que pueda en todo, no, con un compromiso. Y la Hermandad de Dolores entonces va moldeándose de acuerdo a estos nuevos tiempos. Entonces es antecedente, pero terreno fértil para que en Chile estas nuevas prácticas locales se integren. La institución le costó partir, por supuesto, y en 1833 ya está totalmente restablecida y tiene una misión clara, comillas, socorrer a los enfermos vergonzantes que no pueden concurrir a los hospitales. Cada persona que forma parte debe dar una limosna establecida y si el fondo se haya exhausto por cualquier problema, la hermandad deja de tener patrimonio económico,
se recurre al auxilio voluntario de cada uno. Las personas que trabajan en la hermandad tienen una jerarquía que se reconoce y además una, tienen deberes piadosos, prácticas de piedad que los identifican. Por ejemplo, tienen un retiro una vez al mes, tienen misas para los difuntos, parientes de las personas que la forman, tienen también, por supuesto, auxilio a la hora de la muerte. Entonces, hay un cuerpo de miembros que ve dirección religiosa, administración temporal, es decir, el dinero, la plata, lo que entra y lo que sale. Está todo en las planillas. La calificación de los enfermos, estamos en Chile, y cuál era el riesgo, que personas que no estuvieran enfermas quisieran ser atendidos por la hermandad y, por supuesto, el grupo de señoras visitadoras. Entonces, cuando una persona era visitadora de la hermandad, tenía un compromiso semanal de atención a ciertos enfermos, de visitarlos en su domicilio y de dar cuenta de lo que ocurría en cada domicilio. Por ejemplo, si ese enfermo merecía o no cuidado y también la dieta. La Hermandad de Dolores no solo le manda a la visitadora, que va a traer a un médico si es necesario, una matrona, sino que además le da dinero para alimentos. Y también le lleva, todo esto gratuitamente, remedio, medicina. Entonces, la idea era que la visitadora, y esto es lo interesante de esta institución, generara un vínculo con el enfermo y su familia, y si une a su familia, las personas que viven con él, porque es en ese domicilio que ella tiene que entrar. Entonces, así, el rol de la mujer se va fortaleciendo cada vez más porque es la visitadora, es la mujer. Son mujeres las que van. ¿Por qué mujeres? Porque hoy día nosotros estamos en una cultura que la mujer estudia lo mismo, por supuesto, que los hombres, y que todas vamos al colegio, vamos a la universidad y vamos a estudiar lo mismo. Yo no digo que eso sea bueno o malo, pero a veces uno lee textos de connotados historiadores u otras personas que dicen que las mujeres antes eran unas ignorantes. Y ojo con el concepto, porque yo fui a la universidad, trabajo en la universidad y yo no tengo idea de atender un parto. Y todas estas visitadoras, que muchas no fueron nunca a la universidad, saben atender un parto, saben tratar una pierna recién amputada, saben qué hacer con una infección sin la farmacia que tenemos nosotros, sin teléfono celular, sin nada. O sea, son personas que tienen destrezas distintas, destrezas propias de la mujer, que se han enseñado en sus casas de generación en generación. Hábitos de higiene y necesidad de curación y de prevención. Ya se va instalando en el siglo XIX una cultura de prevención, lo cual es muy, muy interesante. Entonces esta mujer, que a veces, no sé, pues uno lee a Amanda Labarca, La historia de la educación en Chile, que la respeto mucho, pero es un libro conocido, pero dice que las mujeres en realidad en los colegios de religiosas se les enseñaba a bordar, a rezar, a cocinar y punto. Pero resulta que ellas tenían una asignatura que se llamaba economía doméstica, que a veces uno piensa que es para recetas de cocina, y no, en esa asignatura se les enseñaba los cálculos matemáticos y a mantener planillas de ingresos y gastos. Y yo voy al archivo de la Hermandad de Dolores y veo estas planillas. Y veo cómo toman decisiones económicas a la par con los hombres. Entonces, hay un, es un momento en que la mujer empieza a recibir educación, a veces a las que van a los colegios o también desde su casa, pero que tienen por herencia destrezas propias que las hacen a ellas idóneas para ser las visitadoras. La visitadora debe también decidir en conjunto con el directorio de la Hermandad de Dolores, como decía antes, qué enfermo califica. Entonces hay en el archivo unos libros de enfermos que son fascinantes, porque aparece el nombre y apellido del enfermo, la dirección, con quién vive, qué le duele, qué le pasa y qué médico está a cargo de él. Y ahí quiero llegar. En la Hermandad de Dolores todos trabajan gratis, menos los médicos y las matronas, porque cuando es necesario se lleva un médico al domicilio para que atienda a ese enfermo y también se les regalan las medicinas. Entonces es muy moderno esta confluencia de eh, terapéutica, de cuidado del cuerpo, con vida espiritual.
porque la visitadora no solo le curaba la herida, decía, este señor sí está enfermo y tiene que ser parte de nosotros, sino que también debía inculcar los valores en familias, muchas veces en situaciones muy vulnerables, de abandono, de vicio horrible. Cuando pasa, durante la segunda mitad del siglo XIX, en la década de 1860, el archivo es muy rico. ¿Qué pasa? Que hay una parte perdida porque la Hermandad de Dolores funcionó mucho tiempo en la iglesia de la Compañía y después se fue a la catedral. Y para el incendio de la Compañía se quemó una parte del archivo, pero hay otra parte, el archivo del Arzobispado de Santiago, el archivo de la catedral, que hemos ido reconstituyendo. El final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX tiene muchos trastornos en la ciudad, en el sentido que va a llegar muchas personas que vienen al campo a instalarse en la ciudad y ocurre el fenómeno que se ha llamado siempre la cuestión social. Es decir, que es una ciudad que no es capaz de recibir a una cantidad de gente muy grande que viene a buscar trabajo. Gente que en el campo se sentía en una situación vulnerable, pero que al llegar a la ciudad se da cuenta que aquí la pobreza urbana es peor, porque en el campo, si bien a lo mejor vivían en un rancho, había espacio, había animales, había ventilación y había protección, protección de la persona que era dueña de ese campo. Muy juzgado por la historiografía, para bien o para mal, había una protección. Al llegar a Santiago, las personas, a las grandes ciudades, estoy hablando del caso de Santiago, esto es en Santiago, buscan hogar. Y es difícil encontrar un hogar. Entonces en Chile, la situación de pobreza que se da en el cambio de siglo es horrible. Los conventillos, la gente que vive toda apretada, varias familias, cuartos redondos, sin ventilación. Lo peor, que eran personas a veces muy elegantes, que se los arrendaban, eh, trabajos a veces de mucho esfuerzo, niños que hay que dejar al cuidado de otros, mujeres que se dedican a labores domésticas en otras casas, y hay una situación de vicio muy grave, situación de precariedad, piensen que en Santiago no hay alcantarillado hasta 1910, o sea, recorren las aguas servidas, todo, se tapan en espacios chicos, no era una ciudad tan extendida, o sea, la ciudad era linda, pero se recorrían estas acequias, no hay baño, entonces en la casa de los pobres esto era horrible. La historiografía ha sido muy dura con la élite. Y también voy a leer un trozo, la novela, la literatura, por ejemplo, Joaquín Edwards Bello, que es gran novelista, en su novela El Roto, dice así desde comienzo de siglo, dice, denuncia en su novela las diferencias entre ricos y pobres y compara la soberbia estación central, preciosa, todos la tenemos en la mente, con sus alrededores atestados de vicio y pobreza. Arrabal bravío, donde se revuelcan los críos harapientos, abandonados a su suerte, saltando sin sombrero ni zapatos entre moscas, ratones, borrachos y cadáveres. Es horrible la descripción. Y en general es espantoso y hay mucha crítica y denuncia y me gustan las novelas porque es una forma de denuncia muy potente en ese tiempo. Pero hay una parte que ha pasado a veces desapercibida, que es la labor pequeña, pero cualitativamente muy significativa, de estas mujeres que en ese entorno iban a recorrer las casas. Últimamente hay corrientes historiográficas que han renovado la mirada y han traído consigo esta revalorización de la mujer como agente social. Entonces, hay ahora estudios que se han referido a la cultura escrita, al trabajo femenino, a los temas sanitarios propiamente femeninos, el parto, las instituciones de caridad. Entonces, la Hermandad de Dolores, este archivo nos abre una puerta a ver qué pasaba. Había una diferencia enorme, por supuesto, de vida, pero también había un intento no solo por entregar dinero, no solo por entregar tiempo, no solo por curar, sino también por establecer un vínculo. Y eso es lo más importante, el vínculo que se establece de la visitadora con las casas y personas que les toca visitar, porque ellas deben dar cuenta, y eso está estampado en el archivo, la preocupación que hay. Entonces,
Si esto parte bien como una institución más bien de herencia colonial, poco a poco se va organizando y se sistematiza. Hay recursos, hay personas, hay hermanos que se llaman socios, los socios se llamaban hermanos que colaboran con dinero y con trabajo. Yo me imagino como hoy día una empresa, entonces hay dirección de religiosa, que está a cargo de un sacerdote, administración temporal, o sea, las personas que ven la plata, calificación de enfermo, es decir, cuando la visitadora tiene dudas, tiene que ir con un médico a ver si, porque todo el mundo quiere formar parte de esto, y señoras coadjutoras. Y toda esa gente trabaja gratis. Por otra parte, médicos y matronas trabajan en forma remunerada. Es interesante porque no se sabe tanto lo que hacían los médicos chilenos y también la hermandad en su archivo nos muestra médicos con nombre, apellido, lo que ganan, lo que hacen y las responsabilidades que tienen. El aumento de enfermos atendidos fue cada vez mayor y eso hizo que hubiera muchas donaciones y muchos legados post-mortem, testamentos que beneficiaron a la Hermandad de Dolores con casa, con campo, con especies, con terreno, y esto fue muy bien administrado. Entonces partió esto como algo con 424 enfermos, puede partir en 1837 y después se llega a miles. Entonces, eh, aquí, en la labor administrativa, en la labor de visita, las mujeres tienen un rol fundamental. Para que la propia su tiempo, para que la institución funcionara mejor, las donaciones se invertían. También la ciudad la fueron dividiendo. Yo al final les voy a mostrar unas diapositivas, cómo partieron por los alrededores de la catedral y la iglesia de la compañía, y cómo fueron llegando a todo el radio de la ciudad, y cómo la fueron dividiendo en distritos para maximizar los recursos. La ampliación del radio es impresionante. En 1830, como les decía, los alrededores de la catedral y la iglesia de la compañía, en 1880 hay 9 distritos que ya llegan hasta los límites de la capital. Las mujeres sobresalen por las visitas, se habla de ellas en la prensa y también empiezan ellas a tener cada vez más conocimientos que entregar y van llegando otras personas a ser socias de la hermandad. El hecho de entregar alimentos, de existir este vínculo, también los llevó, por ejemplo, a tener, por ejemplo, hubo momentos de mucha escasez, cuando Chile tuvo guerra en 1866 con España, las arcas de la hermandad están vacías, y ahí las mujeres están en la crónica, se las arreglan, y piden a la gente que les regalen, si no tienen plata, cosas, les regalan comida, y podían entregarle a sus enfermos lo que fuera, frutos de la tierra, como llamaban, no sé, lo que pudieran, y también, esto es muy interesante, les entregaban ropa. Hoy día es muy común que uno regale ropa. A veces uno dice, oye, esto está con etiqueta, se va a regalar, qué lindo. La ropa en ese tiempo tenía un valor económico enorme. Los vestidos se heredaban. La gente, la ropa era muy cara. La gente no tenía ropa, para qué decir ropa interior, eso era un lujo asiático. Entonces, cuando se regalaba la ropa se remataba, se vendía y con eso se auxiliaba a la gente. Cuando regalaban, por ejemplo, enaguas, que era un artículo de lujo, la gente joven quizás no sabe lo que es, un vestido que va adentro del vestido, eran de una tela muy preciada. No había ahí, acrílico, era todo era de algodón. Y esto se recortaba y se convertía en vendas para los pobres. Entonces todo esto, la frazada, los colchones, cuando la visitadora iba a una casa y decía, en esta casa no hay un colchón, se preocupaban cuando no tenían plata de recolectar especies. Todas estas visitadoras no funcionaban así como diciendo, ah, si tengo tiempo voy, sino que estaban gerenteadas, como quien dice, por una vicepresidenta que tenía una vicepresidenta, secretaria e inspectoras de distrito. La presidenta tenía un liderazgo, tenía labores administrativas, tenía destrezas matemáticas, sabía de enfermedades, tenía habilidades sociales porque tenía que tratar con los doctores, convencer a los médicos que trabajaran para ella, con las matronas, tenía que hablar con las personas del directorio, que eran todos hombres, entonces cuando dicen que las mujeres no participaban de las decisiones, en este caso una institución muy moderna porque están a la par tomando decisiones, y tienen que dirigir, son trabajos directivos muy grandes. Tienen que designar, por ejemplo,
al consejo qué recursos se van a prestar, por qué este distrito está más pobre, valdrá la pena partir este distrito en dos, ocuparse de la frecuencia de los enfermos. Una gripe no necesita el mismo auxilio que una persona, no sé, que está con un niño con una peste. Entonces hay que ver cómo transmitir esto a las visitadoras, de calibrar lo que tiene más sentido de hacer. Entonces, estas mujeres van teniendo cada vez más importancia y van siendo cada vez más necesarias. Y lo que es interesante es imaginarse, y por eso leí el texto de Eduardo Bello, que recomiendo el roto, es genial, que estas señoras se paseaban por estos barrios que atendían para buscar personas que quisieran ser atendidas, y ahí iban con la presidenta, iban con los médicos, y a veces los médicos tenían que operar a la gente en las casas, y las casas no tenían nada, entonces ahí se dieron cuenta que había que comprar algunas casas para que pudieran operar o hacer las cesáreas, porque a veces los médicos lo hacían en su casa y ya no eran capaces. Había que estar también eh, controlando de que no hubiera abusos, que la gente que era atendida realmente lo necesitaba. Todo esto está en memorias, libros de cuentas, se ve todo eso, cómo se entregan sueldos a los médicos, a las matronas, dietas para alimentación, enfermos, remedios, cómo sacar la cuenta, yo lo probé, y la verdad es que se equivocan bien poco. En 1918 eran 170 visitadoras, es cualquier cantidad, 170 mujeres que están comprometidas a ir al menos una, dos a tres veces a la semana a visitar alguna familia y comprometerse con ella. En tiempos de veraneo se tenían los turnos, nunca se trataba de nunca dejar abandonado. ¿En qué consistía la visita? Yo no pensé que no iba a nombrar a nadie, porque la gracia de esto es que son mujeres que no dejaron sus nombres, pero no me resisto. Juanita Fernández, Santa Teresa de los Andes, nuestra primera santa, su mamá era visitadora, era socia de la hermandad, y era una familia que pasó por bastante trechez económica, y ellos se dedicaban a eso. Y en la película que hicieron para la finalización hay una escena que está muy bien hecha, que aparece ella, Juanita, con la hermana Rebeca, que van con la mamá a visitar a personas necesitadas. Y las muestran en las casas, limpiando la casa, quemando la ropa, que uno dice, oye, queman la ropa porque estaba todo infectado, pero en ese momento la ropa era muy cara, entonces era muy fuerte para una persona que le vinieran a limpiar, sacando los piojos, limpiando a la gente. Esa labor en terreno in situ es la que hacía la socia de la Hermandad Dolores, que en el caso era esta doña Lucía Solar, mamá de Juanita Fernández. Al ir fuera al domicilio, es una mujer que sí está saliendo a trabajar, pero está trabajando gratis y está arriesgándose en muchos sentidos. Problemas de delincuencia han existido siempre y problemas de contagio en este mundo, muchos. Pero para ellas era crucial el contacto, estar ahí, llevar al médico, explicarle al médico, y así se van familiarizando con síntomas, diagnósticos, curaciones, y van señalando prioridades para los médicos, porque en el fondo cada vez son más enfermos. En estos libros de enfermos es genial, porque a veces dice, no sé, mal de la cabeza. Yo no sabe si la persona tiene un trastorno psiquiátrico o se pegó en la cabeza o está sangrando, y ahí van explicando de a poco. En épocas de escasez se siguen poniendo cada uno lo suyo, y cómo animan a la gente a entregar. Incluso la prensa apunta todo esto que está pasando. Van a ayudar a los hospitales, y al tiempo, ¿verdad? Lo que les decía, almohadas, sábanas, esos eran bienes muy caros, de lujo, y eso es lo que lograban procurar en algunas casas. Repartían esto, entonces la gente les quería mucho, y por eso salía esto, a veces en la prensa se valoraba el rol de estas mujeres. Pero lo interesante es que ellas son parte de una red de caridad. Por ejemplo, estos enfermos, estamos partiendo que ellos van a ayudar a la gente que no puede acercarse a un hospital. Pero hay veces que los enfermos tienen que ir al hospital. Y ellas se arreglan con las hijas de la caridad, estas religiosas, para trasladarla al enfermo. Por otra cosa, recién nacidos cuya madre está enferma y no los pueden amamantar, los llevaban a las casas de huérfanos para ser amamantados por las nodrizas que había ahí. También hay casos también
de abandono, es fuerte, pero existían mujeres que no podían quedarse con sus hijos y se entregaban a la casa de huérfanos. También les buscaban trabajo. A veces las personas las trasladaban a otras partes del país. Familias que estaban en riesgo moral eran entregadas, por ejemplo, a la Sociedad de San Francisco de Regis, que velaba por esta familia. Se procuraba a veces con la religiosa del Buen Pastor que acogieran a mujeres que habían caído en la prostitución y que les tocaba ir a esa casa. Entonces había una red de caridad muy importante, pero siempre asociado al tema sanitario. Por supuesto, en las actas se agradece a los sacerdotes que administran los sacramentos, se socorre a las personas en su lecho de muerte, se contactan personas para que vayan a retiro en las casas de ejercicio, o sea, aquí el trabajo se hace completo, impresionante. Y también se van dando cuenta cómo se van necesitando más cosas. En 1865, en las actas se da cuenta que están con un problema por el precio de los remedios. Los remedios son caros, hay pocas boticas. En 1846 la capital contaba solo con 15 boticas, según estudio de Jacqueline Sayan. Y en 1866, saliendo ya del tema económico, la sociedad del problema económico decide la hermandad crear su propia botica. Entonces con esto tenían ahorro, porque los remedios a veces los preparaban ellos, y tenían dispensario, que ahí la gente iba a buscar sus remedios. Pero para esto, ¿con quién se asociaron? Con las hijas de la caridad. Estas religiosas eran las que administraban la botica, porque eran las enfermeras profesionales de la época. Entonces, tenían estas dotes administrativas y también mostraban cómo sabían hacer sus redes de contacto, porque ¿a quién le entregaban eso? A estas religiosas que eran las expertas. Es interesante un tema. Algunos remedios se hacen, otros se compran, pero ahora para uno está natural en una farmacia que te entreguen las cosas así. Los frascos eran caros. En Chile no había. Y los frascos los importaban de Francia. Y en el archivo está todo cómo traen cada frasco. Después les voy a mostrar fotos que todavía están en la hermandad, los han guardado mucho preciosas las botellitas, donde guardan los remedios. Y también cómo daban cuenta de todo esto. Y también esos frascos, una vez que llegaban, había que rotularlos para tener ahí los remedios y llevar inventario de lo que había. En 1880 ya tienen 3 boticas y cada uno con su dispensario ubicado estratégicamente en lugares más lejos. En 1906 se concreta un convenio con las hermanas de San José de Cluny, que son otras religiosas francesas que vinieron a hacerse cargo de la casa de Orates. Y a ellas les pidieron hacerse cargo de otro dispensario que quedaba cerca. Entonces siempre había una sintonía de la hermandad en generar vínculos con las personas que podían ayudarles para esta labor asistencial. Es interesante que las revistas científicas de ese entonces, como por ejemplo la revista Católica, la revista Médica de Chile, que era un gran órgano de publicación científica, alaba el doctor Adolfo Murillo, gran médico, dice así, dice que es bueno, voy a leer esto, hay una necesidad de seguir con el modelo de la Hermandad de Dolores. Y él dice en sus palabras, la cual, comillas, lleva socorros de alimento, de ropa, de médico y de medicina a los que en verdad lo necesitan. Insiste el doctor Murillo, gran médico, que todos los años millares de enfermos son atendidos por esta institución. Resalta su espléndida organización y la pureza en que sus fondos son administrados, logrando verdaderos prodigios de atención y de servicio. Esto lo escribió el doctor Murillo en 1877. O sea, en algunos momentos que se dice que las mujeres en realidad no hacían nada, son alabadas por uno de los mejores médicos, de los médicos más prestigiosos de su momento. Por otra parte, esto es del lado científico, la prensa dice, 1918, nada, comillas, puede dar idea del prestigio entre los pobres, especialmente entre las mujeres del pueblo que tiene la visitadora de la Hermandad de Dolores. A ella van todas las penas, todas las angustias de los infelices, el lenguaje es de la época. Ellas oyen las confidencias dolorosas y terribles de aquellos infortunados, que por no tener nada, no tienen ni siquiera en quién confiar sus dolores.
La visitadora se encarga de aliviar la triste situación, de dar pan para el cuerpo y levantar los ánimos caídos. Se encarga hasta de traer al buen camino a la mala persona que ha tenido la osadía de abandonar a los suyos como a un perro, dice la prensa. O sea, también se hacen cargo de los hogares abandonados, entregándoles todo tipo de servicio. Incluso hay una idea que yo no lograba encontrar la fuente, si la logran concretar, de tener una biblioteca en la hermandad para que estas visitadoras, que son personas alfabetizadas, que saben leer, que saben escribir, vayan y les lean. Imagínense que la mayoría de esta gente obviamente es analfabeta. Entonces, cuando venía esta mujer, esta visitadora, a hacerse cargo de ese enfermo, de esa familia, a veces también les leían en voz alta. Entonces, hay un intento de generar una biblioteca para llegar a las demás casas. Yo lo he visto todavía como en un plan, no encontré, son hartos documentos, no los he terminado de leer todos, donde ven esta necesidad. O sea, tenemos personas que están ayudando a los médicos a diagnosticar, que están ayudando en las operaciones, están llevando comida, están llevando dinero. O sea, hay una confianza también de llevar dinero, que es lo que llamaban la dieta para la gente. Remedios, cuando establecen las farmacias propias de la hermandad, son las visitadoras las que van a buscarlo y a llevárselos a estas personas. Entonces, ya para ir terminando, por si quieren hacer preguntas, en 1918, porque yo quería llegar a las primeras décadas del siglo XX, la influencia de la Hermandad de Dolores llega hasta los sectores más apartados de Santiago. La ciudad ya está dividida en 14 distritos organizados y atendidos sistemáticamente por las visitadoras. Tienen a su cargo 5 dispensarios para despachar remedios de las boticas, 3 casas de curaciones internas para casos especiales, 16 médicos, 16 matronas a sueldo. Todo esto refleja este boom de asociaciones de beneficencia decimonónica, pero esta tiene la particularidad de haber nacido antes como una cofradía colonial. Partió liderada por hombres y a mediados del siglo XIX la hermandad está liderada por mujeres que ya algunas ya han tenido contacto y vínculos con la cultura escrita y que han aprendido, propio de generaciones para atrás o de su propia esencia femenina, destrezas para curar, para aconsejar y para ir a la casa del pobre. Fueron estas mujeres, con su trabajo pro bono y con miras a la evangelización, las que colaboraron con políticas públicas y el desarrollo de la salud, constituyendo antecedente directo de los visitadores sociales del siglo XX. En un tiempo que los hospitales de Santiago están totalmente superados por la situación sanitaria del país, la Hermandad de Dolores presta un servicio pionero e irreemplazable porque acude al servicio del pobre en su domicilio. La atención brindada por profesionales de primera categoría gratuitamente a las personas que viven en peor grado de pobreza marca un punto de inflexión en la beneficencia o la organización que significa. El hecho de que los facultativos vayan acompañados por las visitadoras da cuenta de que ellas son mujeres capaces de administrar medicamentos, de rendir cuentas y de transmitir observaciones clínicas para ser registradas después en los libros de la institución. Todo este archivo, estos trazos de escritura femenina plasmada en estos montones de libros, dan cuenta de un protagonismo femenino y de una posibilidad de entrar a la humilde morada de pobres, enfermos, que no podían llegar al hospital. Hay inventarios razonados que nos permiten a nosotros aproximaciones empíricas y detalladas, tanto de la labor femenina como de las afecciones de hombres y mujeres de la época. Fueron adelantadas a su tiempo, cuando la autoridad sanitaria clamaba por datos, por estadísticas, la Hermandad de Dolores ya los tenía. En una ciudad que no ofrecía los servicios urbanos propios para la cantidad de personas que acogía, la Hermandad de Dolores con sus socias pudo ayudar a darles una vida mejor y a veces también una muerte digna a personas que si no lo hubieran tenido. Lo interesante es que en la actualidad la Hermandad de Dolores continúa sus labores de atención como corporación sin fines de lucro y acorde con la enseñanza de la Iglesia Católica, fruto de su devenir histórico y de la convergencia de la caridad con la medicina, administra hoy 7 policlínicos en Santiago, donde profesionales de la salud atienden gratuitamente a más de 35.000 personas al año,
y supervivencia da cuenta de una historia de larga duración, como también de la fuerza de la intersección de la caridad y la ciencia al servicio de los pobres, a fin de curar cuerpos y almas. Ya antes de terminar de paso las preguntas, le pido a Raúl, si está por ahí, que muestre unas imágenes que tengo, unas pocas, no sé si, o si quieren, abrimos a... Ahí está. Ya, esa es la escultura de la Pietà que se puso para los 100 años. Esto es un grabado de Claudio Gay mostrando como las condiciones en Juan Fernández de las personas que estaban ahí abandonadas a su suerte, esperando noticias y que decidieron crear esta Hermandad de Dolores en la próxima. Este es un plano que muestra en esa circunferencia el radio que tenía la Hermandad de Dolores, más o menos en 1830, la catedral, la iglesia de la compañía, y la siguiente es lo que llega después, ya en 1880, en 50 años, el radio que era, o sea, de miren las crucecitas, compañía catedral, a lo que llega después a fin de 1880. Entonces se hizo a partir de un plano de Santiago 1895. Y una más, estos son los frascos que los hablaba, que eran encargados a Francia y llegaban y están todos los papeles con lo que les costó el inventario y se iban rotulando. El de la izquierda tiene eh, eh, una rotulación manuscrita y después ya se fueron modernizando. Eso es lo que tenía para contarles yo y sí, ahora estoy abierta a todas las preguntas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alexandrín. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien, perfecto, bien. Ahí me veo. Bien, entonces, quienes tengan preguntas pueden ir dejándolas en la parte de abajo, en el chat. Yo, por mi parte, preguntarte, Alexandrín, hay un personaje dentro de la iglesia, ya que la catedral tuvo un rol fundamental en la Hermandad de Dolores, y me estoy refiriendo al arzobispo Rafael Valentín Valdivieso. No lo has mencionado, pero sé que para la labor de los laicos algo tuvo que ver. No sé si tiene algún tipo de vínculo con relación a la Hermandad de Dolores y si por alguna razón no lo has mencionado. A ver, gracias, excelente la pregunta. O sea, tiene un rol protagónico en toda la segunda mitad del siglo XIX, a todos los fines del siglo XIX, para haber traído las congregaciones de vida activa, que fueron clave en la sistematización de la hermandad y también en las asociaciones de laicos. Siempre prestó toda la ayuda en la modernización de la caridad, un personaje clave. No lo nombré porque no quise nombrar personas, sino que quise hablar como este conjunto de mujeres que a veces han estado un poco pasando por desapercibidas. Y claro, el arzobispo Santiago, el arzobispo Valdivieso es una figura muy relevante en todas estas cosas porque todo tenía que pasar por la venia de él. O sea, todas estas asociaciones tenían, por supuesto, el permiso de la autoridad máxima de la iglesia en Santiago, que era él, y siempre fue una persona que estuvo eh, ahí prestando todo tipo de servicios para que funcionara una institución como esta. Bien, perfecto. Muchas gracias, Alexandrín. Bueno, Katy Araya dice maravillosa exposición, aprendí muchísimo el día de hoy, muchas gracias. Josefina Tocornal hace una pregunta, dice, me gustaría saber si la Hermandad de Dolores fue la primera asociación de beneficencia importante en el siglo XIX, porque después se hicieron más comunes este tipo de organizaciones donde participaban mujeres. Sí, es pionera la Hermandad de Dolores con su fundación en la independencia de este tipo, porque antes lo que hay son cofradías, pero es pionera porque ella deviene en asociación laica, asociación piadosa laica con un apostolado concreto. Es pionera y por eso es tan relevante y su vigencia, que permanece hasta la fecha, activa. Bueno, después hay una pregunta de
creo que ya más a nivel personal, hacia ti, de cómo entusiasmar a más mujeres a ayudar gratuitamente a los más necesitados, cómo incentivar la donación para las ayudas que dependen de la caridad. No sé si tienes algún mensaje. Yo creo que hoy día hay harta motivación y hay harta necesidad. Hoy día hay mucha necesidad, hay muchas personas sufriendo también, sea el problema, son problemas propios de nuestra sociedad, que aunque pase el tiempo, siempre hay personas que están marginadas, personas enfermas, y yo creo que este tipo de instituciones que logran posicionarse y entregar gratuitamente siempre llama la atención y siempre tiene mucho más frutos de los que se pueda pensar. Yo creo que además hay un tema, porque como es la pregunta desde las mujeres tradicionalmente tenemos una facilidad de vincularnos con las demás personas eh, muy propia de nuestra identidad femenina. Entonces creo que el rol de las mujeres es fundamental en este momento y creo que es un momento de mucha necesidad, o sea, abrir el diario, ver las noticias, ver cómo hay una necesidad enorme en todas partes. Y sí, se ve muchos frutos hoy día. Yo creo que es interesante a veces nosotros, nuestro país, deja de lado la historia. Bueno, yo me dedico a eso, así que viene de cerca la recomendación. Pero es importante ver que las cosas no nacieron ayer, que hay un trabajo, hay valientes que se atrevieron, hay personas que dejaron todo. O sea, gente aquí, que no era gente rica que donó su plata, o gente rica que en vez de dejarle a sus hijos, lo dejó en este tipo de instituciones que lograron levantar la beneficencia. Y hay mucho más iniciativas. Lo que pasa es que la Hermandad de Dolores es pionera y se mantiene hasta hoy y tiene esta novedad que uno ve en los libros de historia, que en Europa es muy novedoso, hasta la visita a domicilio, y ellos parten. Alexandrín, permíteme preguntarte, me llama la atención, o quizá me surge la pregunta si es que en algún momento dentro de la iglesia hubo algún tipo de resistencia en cuanto a esta nueva, quizá forma de vivir una nueva vivencia del cristianismo de forma quizá más activa, que quizá era novedosa, moderna, distinta a una vida más de contemplación, más mística. No sé si hubo algún tipo de debate teológico dentro Mire, de la iglesia es en muy ese buena tu tiempo. pregunta, porque de partida, primero que nada, hay una sorpresa. La gente se sorprende, porque las monjas eran parte de la vida, eran parte de la ciudad. Los monasterios quedan todos juntos, donde está la Biblioteca Nacional, está la Clarisa, eh, un poco en la diagonal estaba el Carmelo, estaban en la Plaza de Armas las Clarisas la Victoria, estaban estos conventos gigantes, varias manzanas, eran parte de la vida y adentro era como, no era un misterio, pero pasaban, no sabía, o sea, las monjas estaban rezando y hacían dulces, y las Clarisas hacían cerámica, rezaban por la gente, acogían, por supuesto, había niñas educandas, pero esto que llegaran estas religiosas y se bajaran del barco caminando, eh, sorteando, embarrándose, eh, lavando la ropa, haciendo labores domésticas, hablando el idioma era muy raro. Entonces cuando empiezan a hacer colegio, empiezan las niñitas que no iban al colegio y que las meten a este colegio. No es una resistencia, yo creo que hay una, al contrario, no hubo una resistencia. Se acoge muy bien, pero sí hay mucha sorpresa, pero hay una resistencia interesante, que cuando las hijas de la caridad, que son las enfermeras, por decirlo así, se van a ayudar a los hospitales, y no fueron comprendidas, porque ellas lo primero que dijeron es que hay que ordenar, porque estaban ordenados entre hombres y mujeres, lo demás daba lo mismo. Entonces no podían tener a una persona que tenía problemas, trastornos psiquiátricos, al lado de una persona que tenía tuberculosis. Entonces empezaron a dividir por enfermo y empezaron a decir, se lo ordenaba, usted está enfermo, o está abandonado, o está cesante, ya, usted no está enfermo, se va del hospital. Entonces fue necesario crear la casa orate. Y eso fue malinterpretado por algunas voces que dijeron, ¡ay, pero cómo, si son religiosas, están sacando gente al hospital! Ordenar siempre tiene costo, trasladar también. Entonces hubo costo. Y a mí me tocó investigar a propósito de la resistencia a la gripe española, cuando estábamos en la pandemia, de cómo se vivió en Chile la gripe española, que se nos daba otro tema bien interesante. De la misma revista médica que citaba,
decían, oye, llega gente acá y basta que una monja diga que está enfermo para que lo acepten al hospital. Como diciendo, mirándola en menos. Por supuesto que eso pasaba. Pero a poco andar, cuando ellas llegan, las verdaderas profesionales de la salud eran ellas. Y lo mismo que pasa con la educación. Entonces hay que pensar que la primera escuela normal de preceptoras, es decir, la gente que quería ser profesora en Chile era porque tenía ganas, porque le gustaba. Y cuando el Estado dijo, hagamos una escuela normal de preceptoras, como está pasando en otras partes, se lo confió a las religiosas Sagrado Corazón, que habían llegado hacía 6 meses. ¿Y por qué a ellas? Porque eran las que más sabían enseñar. Eso. Perfecto, bien. Antonio Mallorca nos dice que efectivamente se mantiene activa el Instituto de Caridad Hermanas de Dolores. Gracias por las notas históricas y valoración. Estaré atento cuando sea publicado el programa en el canal de extensión. Me he interrumpido por compromisos laborales. Bien, eso también para recordarles que se va a subir y se va a enviar la grabación de esta charla a todos los que estuvieron y a los que se inscribieron a la charla para que puedan revivirla. María Jesús Solórzano, muy buena exposición, muchas gracias. ¿Sabes qué empieza a pasar después con la opinión médica respecto de la beneficencia? Me da la sensación de que después de las primeras décadas del siglo XX, la sociedad médica de cierta forma se cerró al apoyo de personas sin preparación universitaria, por así decirlo, con la profesionalización de la medicina. Bueno, ahí todo un debate científico, claro. En el fondo, ya cuando empieza a haber enfermeras universitarias, las religiosas son miradas un poco como con más recelo, porque hay personas que estudiaban, pero aprendían unas de otras, y eso es parte de la modernidad. Entonces también las organizaciones de beneficencia y caridad tienen que ajustarse a los nuevos tiempos. En un momento que la mujer no iba a la universidad, entonces esta era la forma. Después que va, tienen que ayudar de otra manera. O sea, hay que irse adecuando a los tiempos. Perfecto. Y una última pregunta es que durante la exposición mencionaste un libro, si podías repetir el nombre y el autor, por favor. Ah, yo mencioné la novela El Roto de Joaquín Edwards Bello, que es un retrato muy sarcástico con su pluma tan especial, que da cuenta de cómo vivían las personas de extrema pobreza al lado de la estación central y es bien, bueno, es bien realista y es un libro que está denunciando prácticas, o sea, está denunciando cómo hay personas que están a muy pocos metros viviendo muy bien y hay gente que está viviendo en las peores condiciones. Entonces, un libro, a mí me encanta la novela como fuente histórica, pero es una fuente que recrea situaciones, no es la única fuente, es una fuente que complementa, es una novela, pero que dice mucho, como es una novela costumbrista, habla de su tiempo y con una pluma muy especial, gran pluma, Y que se permite decir ciertas cosas que, que en lo que formal a otros no veces dicen. no. Así Exactamente. es. Bueno, Alexandrín, muchísimas gracias por la exposición de hoy, creo que bastante ilustrativa y entretenida. Muchas gracias también a quienes han acompañado la exposición hasta este momento. Quería a todos y a ti también, Alexandrín, dejar los invitados a que sigan todas las actividades de este mes de marzo, bastante nutrida y más bien también ligados al mes de la mujer. Y el día de mañana tenemos una actividad bastante interesante, que es la presentación del libro Mujeres Chilenas bajo el lente fotográfico, que es un libro eh, que va a ser presentado por el estudio Brookman, que tiene el recuento de, distintas colecciones fotográficas, de colecciones personales, familiares, donde son curadas justamente por estos dos profesionales del estudio Brookman, Mario Rojas Torrejón y Fernando Imas. Así que los dejo invitados a todos el día de mañana a las 6:30 en el Hall del Reloj. El día de mañana es el día jueves 21 de marzo, así que si alguien escucha la charla el día 21, bueno, ya sabrá que todavía puede llegar y el que escucha después, bueno, se perdió una excelente oportunidad. ¿Ya? Así que bien, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias de nuevo, Alexandrín. Que esté muy bien y muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Hasta luego.